Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. ¿Cuánto cuesta el tratamiento de la alopecia? Hoy hablamos de un tema muy importante cuando nos planteamos un tratamiento de alopecia y es cuánto te va a costar desde un punto de vista económico. Vamos a ver el coste de cada tratamiento para que lo veas de una manera muy clara y puedas tomar tus propias decisiones. Si estás preocupado o preocupada por lo que te puede costar mantener el pelo, este vídeo te va a parecer súper interesante. Y sin más, ¡comenzamos! Muchas veces, cuando valoras los tratamientos que hay disponibles para la alopecia androgenética, empiezas a leer cosas y cosas, a mirar vídeos por internet, a oír a mucha gente que habla de su experiencia, otros que hablan, como nosotros, de la eficacia de los tratamientos, de la evidencia científica, etc. Pero pocas veces se dice claramente el precio que tiene cada uno de estos tratamientos. La mayoría de estos tratamientos no están cubiertos por los sistemas nacionales de salud ni lo cubren tampoco los seguros privados, y es el paciente el que tiene que pagarlo directamente de su bolsillo. Como el tratamiento de la alopecia es un tratamiento a largo plazo, creemos que es fundamental saber cuánto cuestan los tratamientos para saber si vamos a poder afrontar el coste o cuáles son las alternativas en cada caso. Nos encantaría saber cuánto te cuestan a ti los tratamientos para la alopecia cada mes y si te parecen caros o baratos. Déjanoslo en los comentarios. En el vídeo de hoy vamos a ver el coste de los principales tratamientos que hay disponibles para la alopecia androgenética, uno por uno. Como sabes, actualmente hay solamente 3 tratamientos aprobados por la FDA americana para el tratamiento de la alopecia androgenética, que son minoxidil tópico, finasteride oral y los láseres de baja potencia. Sin embargo, hay todo un abanico de tratamientos disponibles y que son francamente útiles. Vamos a analizar todos estos tratamientos y alguno más que quizá no sea tan eficaz, pero que también es interesante conocer. Para que el vídeo sea más fácil de entender y de seguir, vamos a analizar cada medicamento y cada vía de administración por separado. Empezaremos por los tratamientos tópicos. El primer tratamiento del que vamos a hablar es minoxidil tópico. Minoxidil tópico al 5% es uno de los 3 tratamientos que decíamos antes que están aprobados por la FDA americana para la alopecia androgenética. Se aprobó con esta indicación en el 1988 y ya ha llovido desde entonces. Está disponible en concentraciones al 2% y al 5%, tanto en espuma como en solución líquida. La concentración al 5% de minoxidil ha demostrado ser más eficaz que la del 2%. En algunos casos quizá hayas visto minoxidil al 7 o al 10%, pero estas concentraciones no han demostrado ser mejores que minoxidil al 5%, por lo que no creemos que merezca la pena comentarlas aquí. La aplicación de minoxidil debe hacerse 2 veces al día todos los días y puede utilizarse bien en solución líquida o bien en espuma. La espuma muchas veces tiene menos efectos secundarios porque irrita menos el cuero cabelludo, pero también va a tener un mayor coste económico, como ahora vamos a ver. Una botella de 60 ml de minoxidil en solución líquida al 5% tiene un coste entre 11 y 15 euros. Más o menos con esta cantidad de minoxidil tendremos para el tratamiento durante un mes. Si utilizamos la espuma, el precio va a ser más elevado, próximo a los 50 euros. Por tanto, minoxidil tópico nos va a costar entre 11 y 15 euros al mes si es en solución líquida y 50 euros al mes si es en espuma. Segundo producto tópico, finasteride tópico. Finasteride es un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa y funciona reduciendo la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. En formulación tópica ha demostrado reducir los niveles de dihidrotestosterona y mejorar la alopecia. Finasteride tópico hace bastante tiempo que viene utilizándose para la alopecia, pero antes tenía que hacerse la formulación magistral en la farmacia. Esto generaba algunas dudas porque no hay consenso con respecto a las concentraciones a las que se tenía que elaborar o la cantidad administrada. La buena noticia es que recientemente se ha comercializado finasteride también en su presentación tópica, es decir, ya hay un laboratorio que lo comercializa a unas dosis estándar y con una pauta de administración también estándar. Las principales ventajas de finasteride tópico serían: la primera, que evitaríamos los potenciales efectos secundarios de finasteride en pastilla, ya que el principio activo apenas pasaría a sangre. Y la segunda es que solamente se tiene que aplicar una vez al día, lo cual es mucho más cómodo que minoxidil, que se tiene que aplicar por lo menos 2 veces al día. La forma comercializada actualmente se presenta en un pequeño frasco con esta especie de capirote. Según el fabricante, con esta presentación tienes para 180 pulverizaciones. Como hay que hacerse entre 1 y 4 pulverizaciones al día, un bote te puede durar entre 6 meses y 1 mes y medio según las dimensiones de la zona que tengas que tratar. De este modo, el coste del tratamiento cuando se utiliza la forma comercial rondaría los 50 euros al mes. Tercer tratamiento para la alopecia del que vamos a hablar, ketoconazol tópico. Ketoconazol es un antifúngico que se utiliza con frecuencia para el tratamiento de la dermatitis seborreica y de la caspa.
En estos casos se recomienda un uso diario del fármaco hasta que se estabiliza o se mejora la situación. Sin embargo, se ha visto que ketoconazol también ayuda a controlar la alopecia androgenética, ya que reduce la inflamación, el exceso de sebo en la zona del folículo piloso, tiene cierta función inhibitoria de la 5-alfa reductasa, un leve efecto antiandrogénico y mejora el crecimiento del cabello. La aplicación de ketoconazol se puede hacer en champú y en crema. Normalmente el champú es más cómodo de aplicar, aunque es posible que la crema sea más efectiva si se deja actuar durante más tiempo. El coste de una botella de 100 ml de gel de ketoconazol al 2% es de 3 euros. Y si lo utilizamos 2 veces por semana nos puede durar entre 1 y 2 meses. Si utilizamos la crema, un tubo de 30 gramos de ketoconazol tendrá un precio aproximado de 2,5 euros. Por lo tanto, en líneas generales, el tratamiento con champú de ketoconazol te saldría por unos 3 euros al mes. Y el siguiente producto tópico del que vamos a hablar es de la cafeína. La cafeína tópica también es un tratamiento que ha demostrado mejorar la alopecia androgenética por varios mecanismos en los que no entraremos hoy por falta de tiempo, pero de los que ya hemos hablado en vídeos previos. La aplicación de la cafeína sobre el cuero cabelludo puede hacerse bien mediante el champú, que es realmente cómodo, o bien mediante la aplicación de una loción como hacemos normalmente con el minoxidil o con el finasteride. El champú de cafeína de 250 ml tiene un coste aproximado de 7 euros, mientras que el bote de 200 ml de cafeína líquida cuesta alrededor de 2 euros. Y un cafelito pues, nos puede costar entre 30 céntimos en una máquina y 2 euros en el bar. Y el último tratamiento tópico del que vamos a hablar antes de pasar a los tratamientos más intensivos con punción va a ser la ronquina. Ronquina es un tónico capilar que contiene romero y quina. El romero se ha utilizado en la medicina tradicional para la alopecia androgenética desde tiempos inmemoriales. Por otra parte, la quina es una planta de la que se extrae la cloroquina, un tratamiento que se utiliza en la malaria y que se empezó a utilizar también para el tratamiento de la COVID-19. La ronquina podría tener un efecto para mejorar la alopecia, aunque es verdad que esto no se ha demostrado desde un punto de vista científico. El precio aproximado de una botella de 500 centímetros cúbicos es de unos 6 euros. Según la cantidad que te pongas, la botella te puede durar varios meses. Y vistos los tratamientos tópicos, vamos a hablar de los tratamientos que ya son un poquito más invasivos. Pero que nadie se asuste, estamos hablando de mesoterapia, esos tratamientos que consisten en pequeñas punciones en el cuero cabelludo para mejorar los resultados. El primero de ellos es la mesoterapia con diferentes productos como plasma rico en plaquetas, dutasteride, vitaminas o factores de crecimiento. La mesoterapia consiste en la microinyección de sustancias en pequeñas cantidades directamente en el cuero cabelludo. Existen dos mecanismos fundamentales por los que la mesoterapia puede tener efecto. El primero de ellos es directamente por la punción en cuero cabelludo, de manera similar a la que funciona el microneedling de que hablaremos a continuación. La punción del cuero cabelludo por sí misma estimulará el crecimiento del cabello. Así es, Laura. Dicho de otro modo, aunque se inyectase suero fisiológico, tendríamos un efecto favorecedor sobre el crecimiento del cabello. Y el segundo mecanismo por el que sería efectivo el tratamiento en mesoterapia sería por el efecto directo del producto que estamos inyectando. Se puede hacer mesoterapia, por ejemplo, con plasma rico en plaquetas. Para ello se extrae la sangre del paciente, se centrifuga y se separan sus componentes. Cogemos la parte que corresponde al plasma rico en plaquetas y se inyecta directamente en el cuero cabelludo. Este tratamiento se ha demostrado eficaz, ya que las plaquetas y los gránulos que contienen tienen una actividad muy importante en el crecimiento del pelo. El dutasteride sería otra de las sustancias que pueden inyectarse de forma de mesoterapia. Con dutasteride lo que hacemos es dejar el medicamento directamente alrededor de los folículos pilosos para inhibir el paso de testosterona a dihidrotestosterona, pero solamente en las inmediaciones del pelo. De este modo se evitarían los posibles efectos adversos del tratamiento en pastillas. Aunque es menos eficaz que el dutasteride oral, se ha demostrado que también puede ser eficaz. Y recientemente también se ha propuesto la mesoterapia con bicalutamida, con resultados prometedores pero todavía en evaluación. Las vitaminas o los factores de crecimiento también se pueden administrar en forma de mesoterapia con el objetivo de mejorar el crecimiento del pelo. En cuanto al coste de todos estos tratamientos, sí que vas a encontrar muchas diferencias entre unas clínicas y otras. En general, podríamos decir que el coste oscilará entre los 100 y los 300 euros por sesión. Hay gente que se hace una sesión cada 3 meses, otros que se hacen una sesión cada 6 meses y otros que se hacen una sesión al mes. Obviamente, dependiendo del número de sesiones que necesites en tu caso particular, tendrás que aumentar más o menos el presupuesto. El siguiente tratamiento local sobre cuero cabelludo del que vamos a hablar es el microneedling o micropunciones. Como hemos comentado anteriormente, el microneedling es la aplicación de pequeñas agujas en el cuero cabelludo.
Esto tiene dos efectos fundamentales. Por un lado, aumenta directamente la liberación de factores de crecimiento y estimula las células madres del folículo piloso. Y por otro lado, crea una especie de canales en la superficie del cuero cabelludo que permiten la penetración de otras sustancias como podrían ser el minoxidil tópico, el finasteride tópico o incluso el plasma rico en plaquetas. En cuanto al coste, dependerá de lo que tú te quieras gastar. Vas a encontrar diferencias importantes entre unos productos y otros. Por ejemplo, el Dermaroller lo puedes encontrar en Amazon entre los 8 y los 20 euros. Obviamente no es un aparato para toda la vida, sino que habrá que ir cambiándole porque se despuntan las agujas y además, aunque lo limpies correctamente, es más higiénico ir cambiándolo cada cierto tiempo. Por su parte, Dermapen cuesta entre 50 y 100 euros, aunque es verdad que hay que comprar los recambios de las agujas también con cierta frecuencia, y estos recambios te van a salir por 1 euro aproximadamente cada uno. Hay otros dispositivos más modernos que pueden aumentar la efectividad, pero también van a aumentar el coste. En estos casos es muy importante encontrar un buen equilibrio entre lo que quieras gastar y la diferencia esperable en los resultados. Y ahora vamos a pasar ya a los tratamientos orales, es decir, a las pastillas o comprimidos. Y el primero de ellos, como no podía ser de otra forma, tiene que ser finasteride oral, aunque también hablaremos de dutasteride oral, minoxidil oral y bicalutamida, así que sigue muy atento porque vale la pena. Y empezamos por finasteride oral. Finasteride es, junto con minoxidil tópico y el láser de baja potencia, los únicos tratamientos aprobados para el tratamiento de la alopecia androgenética por la FDA americana. Está aprobado para el tratamiento de la alopecia androgenética desde 1997, por lo tanto lleva casi 30 años en el mercado. Como hemos dicho antes, finasteride es un antiandrógeno sintético que actúa inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa, lo que disminuye la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Y al reducir la dihidrotestosterona, que es mucho más potente que testosterona, el estímulo hormonal sobre el folículo piloso será menor y tendremos menos caída de cabello. Finasteride se vende en dos presentaciones, una en pastillas de 5 miligramos y otra en pastillas de 1 miligramo, para el tratamiento de la próstata y de la alopecia respectivamente. El coste de una caja con 28 comprimidos de 1 miligramo oscila entre los 15 y los 50 euros dependiendo de la marca. Por otra parte, la caja de finasteride de 5 miligramos, la dosis que se utiliza para la próstata, es mucho más barato y cuesta 9 euros la caja. Por este motivo, mucha gente lo que hace es comprarse el finasteride de 5 miligramos y partirlo en 4 partes para que le salga más económico. Al partir la pastilla de 5 miligramos en 4 partes, cada fragmento contendría 1,25 miligramos de finasteride, un poco más de la dosis recomendada para la alopecia. Pero como siempre se pierde algo de producto cuando cortas la pastilla, ese polvillo que se queda, se asume que se queda muy cerca de la dosis recomendada, que es 1 miligramo al día. De esta manera, el tratamiento mensual con finasteride oral de 1 miligramo comprando directamente te saldrá entre 15 y 50 euros. Y si compras finasteride de 5 y lo partes en 4 partes, el coste será de cerca de 2 euros al mes. Siguiente medicación oral, dutasteride. Dutasteride es el sucesor de finasteride y se considera como un inhibidor de la 5-alfa reductasa, pero de segunda generación. La ventaja principal de dutasteride sobre finasteride es que bloquea la 5-alfa reductasa tipo 1 y la tipo 2, mientras que finasteride bloquea solamente la 5-alfa reductasa tipo 2. De este modo, dutasteride es 100 veces más potente que finasteride para inhibir la 5-alfa reductasa tipo 2, además de inhibir también la tipo 1. Hay que recordar que, al contrario de lo que sucede con finasteride, dutasteride no se encuentra comercializado en forma tópica, porque su tamaño molecular por el momento dificulta este tipo de formulación. Es verdad que se puede formular en la farmacia con una receta de un médico, pero la forma tópica todavía no ha demostrado su utilidad en estudios científicos, por lo que no entraremos a valorar el coste de este tratamiento. Sí que se ha demostrado útil, como hemos visto antes al hablar de la mesoterapia, la inyección de dutasteride directamente en cuero cabelludo. Pero ahora hablaremos del coste del tratamiento oral con dutasteride, que de la mesoterapia con dutasteride ya hemos hablado antes. En este caso, el coste de la dutasterida no va a ser muy superior al de finasteride oral. Sin embargo, en el caso de dutasteride no podemos hacer el truquillo de partir las pastillas porque ya se comercializa la dosis recomendada para la alopecia de 0,5 miligramos. En general, el tratamiento de 30 pastillas de dutasteride, es decir, el tratamiento mensual con dutasteride, va a rondar los 20 euros al mes. Y antes de pasar al siguiente tratamiento oral, recordarte muy rápidamente que nos ayudas mucho con tus comentarios y con tus likes, así que te pedimos que nos apoyes dándonos un buen like y escribiéndonos algún comentario abajo sobre el vídeo. Y ahora sí, vamos con la espironolactona.
Spironolactona es un tratamiento que está aprobado para el tratamiento de algunas enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se ha utilizado frecuentemente para el tratamiento de la alopecia con patrón femenino, es decir, para la alopecia androgenética en las mujeres debido a sus propiedades antiandrogénicas. De hecho, quizás spironolactona sea de los antiandrógenos más utilizados para el tratamiento de la alopecia en la mujer. La dosis estándar de spironolactona es de 100 a 200 miligramos al día. La caja de 20 comprimidos de spironolactona de 100 miligramos tiene un coste de 3,6 euros, por lo que el tratamiento mensual te saldrá sobre unos 5 euros al mes. Lógicamente, si la dosis pautada es de 200, el coste sería el doble. Los siguientes antiandrógenos de los que vamos a hablar son flutamida y bicalutamida. ¡Qué interesante! Flutamida y bicalutamida son dos antiandrógenos que han demostrado su eficacia en el tratamiento de la alopecia androgenética. Flutamida se prohibió expresamente para el tratamiento de la alopecia por sus posibles complicaciones a nivel del hígado, por lo que no entraremos a valorarlo. Bicalutamida, por su parte, es uno de los tratamientos más prometedores y que ya está disponible en el mercado. Cada vez se está utilizando más y oiremos hablar mucho de bicalutamida en el futuro. Bicalutamida actúa de una forma muy similar a flutamida, inhibiendo el receptor de andrógenos, pero su perfil de seguridad es mucho mejor, por lo que su uso está extendiéndose como la pólvora. Como tantos otros, su uso debe hacerse fuera de ficha técnica, ya que a pesar de su eficacia y su seguridad, no está aprobado para el tratamiento de la alopecia androgenética. En cuanto al coste del tratamiento con bicalutamida, este resulta ya un poquito más caro que otros tratamientos, ya que rondará los 40 o 45 euros al mes. Y antes de pasar a hablar de minoxidil oral, vamos a hablar de un tratamiento natural que se ha demostrado útil para la alopecia androgenética: saupalmeto. Saupalmeto Serenoa repens es uno de los tratamientos naturales basados en plantas que cuenta con mayor evidencia científica para el tratamiento de la alopecia androgenética. Se considera que su mecanismo de acción es similar al de dutasteride, inhibiendo la 5-alfa reductasa pero con mucha menor potencia. Por este motivo se ha utilizado tanto para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata como para la alopecia androgenética. Aunque sabemos que su efecto es mucho menor que finasteride o dutasteride, puede ser útil cuando no se pueden o no se quieren tomar estos medicamentos, o bien cuando se quiere complementar con otros tratamientos pero de una forma más natural y menos sintética. Además, saupalmeto no tendría los efectos secundarios a nivel sexual que podría tener finasteride o dutasteride. Según los estudios más recientes, saupalmeto sería especialmente eficaz en la alopecia que afecta la coronilla. Con respecto al coste del tratamiento, este oscilará entre los 15 y los 20 euros mensuales. Y por último vamos a hablar de la gran revolución de los tratamientos orales para la alopecia androgenética: minoxidil oral. Minoxidil oral no es todavía tan popular como finasteride o como dutasteride para la alopecia, pero está ganando terreno a pasos agigantados. De momento todavía no está aprobado por la FDA para el tratamiento de la alopecia androgenética, solo lo está para el tratamiento de la hipertensión arterial. No obstante, se han realizado múltiples estudios que han demostrado la eficacia de minoxidil oral para el tratamiento de la alopecia androgenética con muy buenos resultados. En España, este fármaco no se encuentra comercializado a las dosis necesarias para tratar la alopecia, por lo que se tiene que hacer con una fórmula magistral, es decir, te lo tienen que preparar en una farmacia. Las dosis en caso de los hombres suelen rondar los 2 o 2,5 miligramos al día, incluso 5 miligramos al día, mientras que en las mujeres estas dosis suelen ser mucho más bajas, del orden de 0,5 miligramos a 1 miligramo al día. Con estas dosis se ha visto que tomando una pastilla al día la eficacia es similar a la del minoxidil tópico aplicado 2 veces al día. El coste aproximado del tratamiento para un mes con formulación magistral oscilará entre los 15 y los 25 euros, dependiendo de las farmacias. Igual que se hace con finasteride de 5 miligramos, se puede comprar el minoxidil de 10 miligramos, que es el Loniten y que se utiliza para la tensión arterial, y partir la pastilla en 4 partes. De este modo, la dosis que nos quedaría sería aproximadamente de 2 a 2,5 miligramos. Evidentemente, esto no puede hacerse en el caso de las mujeres, porque por muy habilidoso que seas, no vas a poder partir la pastilla en 20 trocitos iguales. Si la caja de Loniten sale a 6,35 euros, al dividir cada pastilla en 4 partes, el coste sería inferior a 2 euros al mes, es decir, 1,6 euros exactamente. Por lo tanto, minoxidil oral en formulación magistral te costará entre 15 y 20 euros al mes, mientras que partiendo las pastillas de Loniten este coste será menor a 2 euros al mes. Si quieres ver un vídeo de cómo pasar de minoxidil tópico a minoxidil oral, te recomendamos que veas este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.